¿Sabes cómo realizar el nudo más básico del mundo en macramé? El macramé es una familia de técnicas enorme, donde hay muchísimos tipos de nudos, muchísimas variables y es un tema súper denso e interesante. Sin embargo, vamos a empezar esta sección del curso de bisutería hablando del nudo más fácil y más básico que hay en macramé, que lo puedes aplicar a muchísimos tipos de montajes. Vamos a ver los que serán los tres principales puntos de la clase de hoy. Vamos a empezar hablando de los materiales y las medidas de los hilos que necesitamos. Después veremos un caso o un ejemplo donde os voy a enseñar a realizar una muestra con esta técnica. Y por último, algo que a mí me parece muy curioso y creo que os puede resultar de interés es vamos a ver la misma técnica aplicada a diferentes materiales, ya que verás que cambia muchísimo tanto el efecto como a la hora de trabajarlo. En el primer punto, vamos a empezar por los materiales. Yo hace muchos años que trabajo el macramé y tengo que decirte que empecé a trabajarlo manualmente, sin ningún tipo de soporte ni telar. Trabajaba simplemente con las manos. Pero con los años y la experiencia me he ido dando cuenta que podemos empezar con algún tipo de soporte y eso nos va a facilitar muchísimo a la hora de aprender. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando este soporte que es específico para macramé o tejer pulseras, que lo puedes encontrar en muchísimas plataformas. Si quieres, yo te voy a dejar un link aquí con uno de ejemplo, pero puedes encontrarlo en muchísimas webs o tiendas especializadas. Luego, otra de las herramientas que yo te recomiendo muchísimo y que te va a ayudar a mejorar la calidad de los acabados de tus piezas es un quemador de hilos. Al principio, pues como todos, yo trabajaba con un mechero o un encendedor y esa manera de sellar pues dificulta un poquito al principio al tema de hacerlo con precisión. Luego, con la experiencia, pues sin problema, ¿no? Pero al principio, si tienes una de estas herramientas, te va a ayudar de forma mucho más precisa a quemar los hilos. Esto simplemente es como un bolígrafo que tiene una pila o batería dentro y que dándole al botoncito se activa, pasa corriente por la resistencia y se calienta. Al calentarse, simplemente lo que hace es que cuando nos acercamos al hilo, lo sella y lo funde. De esta manera evitamos pues, que queden esas pequeñas manchas o finales que son un poquito negros. Hoy en la clase os voy a enseñar cómo utilizarlo. Pasamos ahora ya al tema de las medidas. Si ya has visto alguno de mis vídeos, sabrás que no me gusta tanto o no tengo costumbre de ir tanto con una cinta métrica o una regla, sino que me gusta medir de forma mucho más antropométrica. ¿Qué significa? Que utilizo mis manos, mis brazos para medir normalmente lo que son las medidas de las pulseras, ya que esto me ayuda muchísimo más a agilizar este proceso. Así que voy a compartirte el método que yo utilizo para medir este tipo de pulseras. Primero de todo, vamos a diferenciar entre el que será el hilo guía o el esqueleto, encima del cual se va a anudar el hilo anudador o el hilo que se va a ir trenzando. El hilo base, en este caso yo lo voy a hacer de 1, pero tú lo puedes hacer de 2, de 3, indistintamente la cantidad que necesites. Simplemente ten en cuenta que eso va a ir añadiendo grosor a la estructura de la pulsera. Para medir este hilo tenemos que tener en cuenta que nos tiene que pasar por la parte más ancha de la mano, en este caso los nudillos. Así que simplemente lo que yo compruebo es que pase de forma holgada por aquí y además le dejo un poquito más de margen, más o menos 2 deditos más, para hacer un hilo al final de cada extremo. Así que más o menos con un trocito así, como veis, tendríamos suficiente. En este caso yo ya lo tengo más o menos a ojo, pero serían pues unos 60-50 centímetros, no más. Como os decía, en este caso yo solo voy a utilizar un hilo, no más. Así que voy a coger el que será el telar o la estructura y más o menos lo voy a dejar centradito y simplemente lo que hago es más o menos buscar la mitad, que yo a ojo ya la reconozco aquí, y coloco una punta a un lado, dejando, como veis, un trocito de hilo y le coloco una de las pinzas que ya me incluía este telar. Simplemente lo coloco así y como veis ya queda un trocito sobrante por aquí y el otro que sale por aquí. Repito lo mismo del otro lado, más o menos centrado, eso ya depende del gusto de cada uno. A mí visualmente me ayuda mucho a concentrarme que esté centradito, pero eso ya es manía mía. Como veis, le pongo aquí y entonces tenso un pelín, pero no mucha fuerza porque luego la pinza cuando baja ya lo acaba de tensar, ¿vale?
y ya lo tendríamos colocado ahí. Y esta sería la estructura. Tenemos que tener en cuenta que este será el esqueleto. A partir de aquí vamos a trabajar y anudarle encima. Visualmente reconocemos ya que esta será la mitad, por tanto, si queremos que sea una estructura que tenga un centro con un avalorio, con una pieza, tendremos que trenzar primero un trocito, luego pasarla y luego seguir trenzando, o si la queremos continua. Recordad que la pulsera es muy importante que no llegue hasta aquí atrás, sino que tal vez nos quede pues, una cosita así simplemente, así que vamos a más o menos centrar el diseño o el tejido a esta parte de aquí. Ahora sí, vamos a cortar el que será el hilo anudador o el hilo que se va a tejer encima. En este caso, por el diseño que vamos a hacer y por el grosor del hilo, que es de 1 milímetro, vamos a cortar 1 metro. Lo que yo hago para cortar 1 metro simplemente es coger la punta del hilo y centrármela en el pecho y con mi mano derecha tirar del rollo y extender mi brazo al máximo como si fuera en forma de cruz. Y así, con lo que sería el largo de mis brazos, ya tengo 1 metro. En este caso, como no vamos a pasar a valorios, no haría falta sellar las puntas del hilo, pero de cara a futuros diseños o otro tipo de combinaciones sí que sería importante sellarlo para evitar que se nos deshilache. En el último de los puntos del vídeo os voy a demostrar cómo cambia eso en diferentes materiales. Ahora que ya tengo las dos puntas, simplemente lo que hago es encontrar la mitad del metro para tener 2 tiras, una a cada lado, de 50 centímetros. Lo que hago ahora simplemente es posicionarla por detrás. Y ahora voy a acercarme un pelín para que veáis mejor el nudo. Ahora que ya tenemos el hilo colocado por debajo y a la mitad nos quedan 2 tiras de 50 centímetros a cada lado. En este caso, el nudo de espiral, shambhala o cadena de ADN, tiene varios nombres, simplemente se realiza siempre con el mismo lado. Así que es indistinto si empezáis con la izquierda o con derecha, lo único que tenéis que hacer es mantenerlo a lo largo del tejido. En este caso vamos a hacer todo el rato, por ejemplo, con el de la izquierda, pero recordad que es lo mismo hacia la derecha. Luego os voy a dar algunos trucos de cómo no olvidaros de eso. Ahora que lo tenemos colocado por abajo, vamos a hacer el que será el primer nudo. Fijaros, el extremo de la izquierda lo paso por encima, simplemente lo coloco por encima. Ahora el extremo de la derecha lo que hace es pasar también por encima del hilo guía, pero va a salir por debajo. Y ahora que sale por debajo, lo cojo por arriba. Y automáticamente tendría que pasarlo y voy tirando hasta tener el que será el primer nudito. Ahora que ya lo tengo fijo, os lo puedo enseñar de forma pues, un poquito más visual. Fijaros, vamos a seguir trabajando con el de la izquierda. El de la izquierda simplemente podéis empezar, el de la derecha fuera. Empezamos colocando este por encima, pasa por encima. Ahora el de la derecha pasa por encima de este trocito y cruza en diagonal. Os voy a marcar así para que veáis muy bien el dibujo. ¿Veis? La punta pasa por debajo de estos dos, ¿veis? Está pasando por debajo para salir por aquí arriba, ¿sí? Y ahora sale por aquí. Y simplemente cuando tengo el nudo lo vais a reconocer muy fácil porque es como un corazón invertido. No sé si se aprecia bien, pero yo en las clases lo explico así porque se ve como un corazón. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es con ambas manos deslizar el nudito con la misma presión siempre. Eso es muy importante para que os quede todo como homogéneo o parejito, que vayan todos los nudos subiendo con la misma presión. No que empecemos un poco tensas porque no controlamos la técnica y luego vayamos aflojando. Es muy importante, y eso lo vais a adquirir con la práctica, que todos tengan pues una misma tensión. Repetimos, os podéis retirar este al principio y simplemente es con este hacemos como un 4, ¿lo veis? Yo lo estoy tensando simplemente y pasa por encima, está pasando por encima del hilo guía. Ahora el extremo de la derecha pasa por encima del extremo de la izquierda dibujando una P porque va del otro lado y pasa simplemente por debajo. Voy a poner el dedito para que lo veáis. ¿Veis? Pasa por debajo. Si esto dibuja una cruz, el hilo de esqueleto o el hilo guía y el hilo que anuda dibujan una cruz, yo cruzo por la diagonal, entra de abajo
hacia arriba. Pasa por aquí y sale. Y aprieto y subo el nudito. Y le aprieto ahí. Truco de si dudáis de qué extremo os toca. Siempre el que caiga aquí va a ser el que os toque. En este caso, como yo he empezado con la izquierda, el que siempre caiga en este lado va a ser el que os toque. Porque como iréis viendo, esto se va a ir girando. Así que siempre vamos a estar trabajando con uno y con otro, pero se van a ir girando. Voy a hacer algunos más de forma más ágil para que lo veáis. Paso por encima, por aquí y cruzo. El hecho de tener este soporte o telar nos ayuda mucho a no tener que estar pendientes de la tensión del hilo central, ya que eso también nos ayuda a que la estructura sea un poquito más estable. Por supuesto hay otros métodos, yo he visto como carpetas de estas que tienen un clip parecido arriba y son planas, pero a mí de este tipo de telar me gusta especialmente que haya espacio debajo, porque así podemos trabajar mejor con los hilos, con los materiales, etc. ¿Veis que aquí uno ya se empieza a poner hacia arriba y otro está hacia abajo? Pues siempre el que esté más a la izquierda es con el que yo empiezo. Y ya se va intuyendo ahí un poquito la forma que va quedando. ¿Veis que ya por natural el hilo ya me pide de girar? ¿Lo veis? Sigo con el que me cae siempre a la izquierda. No sé por qué he empezado con el de la izquierda, porque realmente yo soy diestra, pero bueno, eso es con lo que os sintáis más cómodas, simplemente tenéis que mantenerlo. Y vamos a ir haciendo nuditos. Obviamente, la presión que vayáis a realizar va a cambiar mucho el efecto del diseño. Contra más apretéis, más compactado van a quedar un nudo detrás de otro. Y contra más sueltecito, van a quedar como más hinchados. También va a depender mucho de si el hilo que estáis utilizando tiene una fibra más compactada o simplemente es más hueco, más blandito y entonces tiene más espacio entre los puntos del hilo. Algo que también os puede ayudar mucho a enfatizar o remarcar el diseño es que le vayáis apretando cada X nuditos un poco o bien con los propios deditos o con ayuda de un alicate, que le veáis a partir de aquí cogiendo la estructura y apretando. Yo no lo voy a hacer porque quiero que quede todo más homogéneo, pero si hicierais esto yo recomendaría que lo hicierais frecuentemente, es decir, cada 3 o 4 puntos lo apretarais para que os quedaran todos más o menos igual de apretaditos. En este caso con 1 metro vamos a poder hacer la parte de adelante de la pulsera, pero como os decía en el capítulo anterior, en el de las medidas, si utilizáis un cordón más grueso, más fino, estas medidas podrían cambiar, ¿vale? Así que es importante que siempre que dudéis cortéis un pelín más de margen por si acaso, que siempre es mejor, aunque no es lo ideal, desechar pues unos centímetros pequeñitos de hilo que no que a mitad de la pulsera veamos que nos hemos equivocado y que lo hemos medido mal. ¿Veis? Yo seguiría ahí trenzando. Obviamente esta es la técnica básica, es decir, que simplemente yo estoy anudando sin añadirle abalorios, sin añadirle colgantes, porque quiero que nos centremos en el nudo. Pero hay muchísimas variaciones de esta técnica con abalorios en el centro, en los carriles laterales, igual que con el nudo plano. Este en sí sería el nudo espiral, que es el que se hace como de un lado, ¿no? Aparentemente, aunque realmente estamos anudando ambos hilos. Pero en los siguientes capítulos os voy a enseñar el plano, el alondra, hay muchísimos nudos de macramé y aunque os los voy a enseñar primero básicos para que veáis cómo es la técnica, luego os voy a dar consejos para aplicarle abalorios, para aplicarle diferentes materiales, pero siempre partiendo primero de una buena base. En este caso, ¿veis? Realmente es muy sencillo y relativamente rápido de hacer. No es un nudo muy laborioso. La verdad que queda súper bonito. Y está bastante durito. Está bastante apretadito. Voy a acelerar el proceso para que no sea muy tedioso. Cosas importantes. ¿Cómo saber si nos hemos equivocado de lado o hay alguna cosa extraña? La verdad es que es un nudo muy chivato, vamos a llamarlo así. Y enseguida que hagáis algún punto que no sea el que le toque, vais a ver que pierde esta forma espiral enseguida. Entonces puede ser que eso os quede plano si os habéis equivocado de lado y habéis hecho el que no tocaba, etc.
Ante la duda, siempre que veáis algún punto extraño o algo estético que no os acaba de encajar o dudéis, yo os aconsejo deshacer 1 o 2 nudos, todos aquellos que veáis que no están mal, y sigáis a partir del último punto que esté correcto. Para deshacerlo simplemente pues con unas pinzas o con un punzón, alguna agujita, podéis coger una puntita y simplemente como aflojarlo para deshacerlo y seguir trabajando a partir de ese punto. Por ejemplo, ahora podríamos hacer la técnica de pasarle alguna baloria aquí colgante. Por ello, yo voy a sacar la pinza de aquí y se lo voy a pasar por aquí abajito. Simplemente le paso una balorio para que veáis cómo sería. Simplemente pasado por aquí y vuelvo a colocar la pinza para que mantenga la tensión que tenía. Lo ajustamos aquí. En este caso tenéis dos opciones. Podéis seguir anudando o algo que a mí me gusta si la anilla es muy grande es, como veis, coger ambas puntas y pasarlas por la anilla, porque así siento que queda más sujeto. En este caso no le he puesto ningún tipo de bolita, pero le podríais haber pasado una bolita antes y una bolita después del abalorio para que quedara más fijo. Eso va a gustos. Al final no es, como os digo en otros vídeos, no es que sepáis hacer esta pulsera en concreto, sino un ejemplo que os permita aprender la técnica, tener recursos para luego aplicarlo al diseño que queráis y que sea lo más versátil para vosotros. Simplemente lo que hago a partir de aquí es seguir anudando como lo hacía anteriormente. Compruebo que haya quedado fija, que no se me mueva por el nudo y seguimos. Ahora que ya tenemos más o menos a ojo el mismo trocito, sí que es importante revisar que más o menos tengamos la misma cantidad de nudos a un lado que a otro. No hace falta tanto contarlos porque nos moriríamos contando, pero sí echarle un vistacín con una cinta métrica para que más o menos tenga la misma cantidad de un lado que de otro. Y ahí os voy a enseñar cómo funciona el quemador de hilos. Simplemente recordad que hay que darle un poquito aquí para que caliente y simplemente es acercarnos activando la resistencia y, como veis, listo, ahí ya queda fundido. Es importante que nos aseguremos que no solo es que quede el hilo cortado, sino que quede adherido y pegado a los de su alrededor. Como veis, desde ahí, yo siempre recorto un pelín, unos milímetros antes, para luego poder acabar de repasarlo. Como veis, sí que queda un pelín más intenso el color, pero no queda negro. Es por eso que a veces con el mechero, y más cuando estamos empezando, pues es más complicado acertar esa precisión. Ahora simplemente ya soltaríamos la pulsera de la estructura y vamos a hacerle el cierre. Para el cierre simplemente voy a cortarme un palmo, que son unos 15-20 centímetros de hilo. Doblamos a la mitad y nos colocamos encima de estos dos extremos. Yo, como tengo más práctica, lo hago a mano. Haría la misma técnica, pero también lo podéis volver a sujetar en el telar con las pinzas, etc. ¿Veis? Hago el mismo nudo. Ahí va uno. Vuelvo a hacer dos. Normalmente, el cierre de macramé se hace con el nudo plano, que es el que veremos en la siguiente clase. Pero dado que la pulsera tiene esta estética, creo que queda pues más divertido que lo hagamos todo con el mismo cierre. Pero por supuesto, es una propuesta de este modelo en concreto. Lo podéis adaptar 100% según el diseño o el estilo que vayáis a hacer. Para el cierre sí que os diría que ejercierais un pelín más de presión que en los nudos de la estructura en sí, ya que esto es lo que nos va a determinar lo durita que va a cerrar la pulsera. Normalmente cuando trabajamos con macramé, las pulseras al principio pues tienen que tener un cierre bastante duro, bastante compacto, porque luego con el uso y al abrir y cerrar varias veces, este se va dando de sí y se ablanda. Todo a la hora de quemar, proteger el resto de hilos. Y voy a hacer uno con quemador
y uno con mechero para que veáis ambas opciones. En este caso, ¿veis? Yo no me voy a acercar 100% al extremo, sino que lo hago un pelín separada y le aplico calor para que así me asegure de que queda suficiente material y se suelda con los de al lado. Este sería con el quemador de hilos. Vamos a hacer el otro con mechero. Para hacerlo con mechero, todavía más hay que proteger el resto de hilos. Entonces, nos aseguramos de que el último está bien apretado, cortamos con la tijera y cortamos con el mismo criterio, no 100% al ras, sino dejando una puntita de hilo para que cuando se deshaga pueda soldarse y adherirse a los anteriores. El mechero, sobre todo, la llama que sale de abajo de todo, que es la azul, es la que nos va a ayudar a fundir sin quemar. Y una vez calentado, con la cabecita del mechero, le apretamos y le acabamos de sellar. Ya tendríamos el cierre hecho, comprobamos que funcione bien como corredizo y listo. Ahora simplemente habría que centrar la pulsera y ponerle 2 terminales. El criterio para ensanchar más o menos la pulsera es simplemente que nos pase por los nudillos. Una vez nos pase por los nudillos, todo el hilo que sobra no es necesario, así que simplemente es cuestión de pasarle una bolita y hacer un nudito al ras de la bolita, porque todo esto nos sobra. Una vez hecho el nudito, lo mismo podemos cortar y sellar o con mechero o con quemador de hilos. Sobre todo estos nudos del final que queden muy bien sellados, porque si no podría deshacerse y perder la bolita. Y quiero enseñaros otro truco. ¿Veis que aquí me ha quedado el hilo muy cortito? Cuando os pase esto, simplemente sin miedo lo que podemos hacer es tirar del hilo y sabiendo que queda tan poco extremo, pasarle la bolita justo ahí y luego volver a ponerlo en su sitio. Esto en clase pasa muchas veces, que nos queda más desplazada de un lado que de otra, así que para arreglarlo simplemente, como veis, yo estoy llevando el nudito al extremo. Por supuesto, antes de cortar y quemar, vamos a comprobar que esté centrado y que nos pase bien. Y ahora sí, pues ya podríamos cortar y quemar. Y en el último de los capítulos dentro de la clase de hoy, quiero enseñaros lo que os comentaba al principio de la misma técnica con diferentes materiales. Fijaros, por ejemplo, este es nylon de 1 milímetro, que es con el que hemos hecho el modelo que veíamos en el capítulo anterior. Este de aquí, pues es que es un invento porque ni siquiera es un hilo de bisutería. Este hilo lo encontré dentro de las manualidades, como para envolver regalos, etc. Me encantó la fibra que tenía así como metalizada. Ya veis que el efecto que hace es chulísimo, es súper brillante, pero os tengo que decir que fijaros qué pasa. Se deshilacha, ya que, bueno, como os decía, pues no es un hilo de calidad o específico de bisutería. Sin embargo, si consiguiera algún hilo de mayor calidad o que por lo menos no se me deshilachara, me encantaría conseguir este efecto así brillante. Voy a seguir investigando a ver si encuentro alguna opción de mayor calidad para deciros también. Y tenemos también esta opción que me parece súper bonita, que es con hilo encerado. Este hilo encerado, os voy a dejar también el link aquí arriba. Voy a hacer algunos nudos con este para que veáis cómo se trabaja. Y es que el nudo, tengo que deciros que a diferencia del nylon, queda como más fijado. Es mucho más agradecido que el nylon, queda muchísimo más asegurado y a mí lo que más me gusta es el efecto este brillante que tiene estas tiras así como metalizadas. Creo que queda súper bonito. Es verdad que la espiral se pierde un poco, el dibujo de espiral no se ve tanto como en el caso del nylon, pero vaya, con la de colores que hay de este hilo, creo que podemos conseguir efectos chulísimos y por supuesto tened en cuenta que yo ahora he utilizado de esqueleto el mismo hilo verde, pero la idea, o lo que yo os aconsejaría al menos con estos diseños cuando sean muy sencillos, es que el hilo de la estructura sea el mismo que trenza, así queda todo homogéneo, a no ser que queráis jugar a hacer alguna combinación específica. La verdad es que tengo que deciros que creo que de los tres, el que más me gusta con diferencia sería el de Linasita, que es una marca brasileña, por si no la conocéis, de muy buena calidad. Este me gusta muchísimo el efecto, pero por supuesto no puedo hacer pulseras en las que pase esto. Así que, aunque el efecto estético sea muy bonito,
lo tengo que descartar por calidad. Igualmente de este también os voy a dejar el link por si queréis echarle un vistazo, aunque lo dicho, no os lo recomiendo porque ya veis lo que pasa. Por su calidad no es específico, servirá muy bien para lo que tiene que servir su función, para envolver regalos, pero para bisutería pues os recomendaría opciones brillantes como este, aunque seguiré investigando a ver si encontramos alguno parecido de calidad. Y luego lo bueno del macramé es que es el más fácil tal vez de deshacer, de desmontar, y a nivel de cámara me ayudaba mucho más a que se viera la estructura. Pero si de estos tres yo os tuviera que recomendar alguno, por supuesto me iría al Inasita. Espero que te haya parecido interesante el vídeo de hoy y recuerda que solo es el primer capítulo de la sección del curso de macramé. Podrás seguir complementándolo con el siguiente capítulo en esta parte de aquí. Además, si te quedan dudas o hay alguna cuestión que no acabas de ver clara, puedes dejármelo en los comentarios, que siempre los leo y los contesto todos. ¡Hasta pronto!